Muy buenas tardes a todos nuestros médicos y al personal de salud por asistir a este congreso, 10º Congreso Virtual del Congreso Nacional de Médicos Mexicanos. El tema de mi plática, un poquito extenso, pero que va a explicar a grandes rasgos la relación que tiene el síndrome metabólico con el COVID-19, de tal forma que el título es Inmunometabolismo, hiperglucemia, estrés oxidativo y disfunción endotelial. Clave en la asociación entre síndrome metabólico y progresión severa de la infección por COVID-19. Sin tanto preámbulo, quiero mencionarles como primera diapositiva, y que habitualmente lo acostumbro cuando hablo de este tema, el iceberg de la diabetes, y estamos señalando aquí como pandemia 1, ya que existen 2 pandemias actualmente que están desgraciadamente alterando la vida de nuestros pacientes con diabetes y con síndrome metabólico. Es importante reconocer que la diabetes nace muchos años antes, sus efectos son principalmente inflamatorios desde el nacimiento, como lo estamos señalando aquí, sobre todo en neonatos de madres con diabetes o con problema de obesidad. Si no hay ningún manejo, sobre todo en la infancia, de este problema por la obesidad infantil, es muy seguro que esta población tenga o presente el síndrome metabólico en diferentes estadios que yo voy a mencionar posteriormente. Lo importante aquí es que prácticamente más de 40 millones de mexicanos tienen este problema, que se caracteriza por una población que aún no presenta diabetes, pero que sí está muy expuesta a factores de riesgo, incluyendo la de COVID-19. Lo importante aquí es señalar que cualquier intervención que hagamos en esta población, los cambios que presentemos en estos pacientes van a ser reversibles, porque aún el daño no es tan severo. Posteriormente, si esta población persiste con este problema cardiometabólico, es muy probable que empiece a haber ya una alteración en las excursiones postprandiales, hablando de la intolerancia a la glucosa. Interesantemente, vemos que más de 25 millones de conciudadanos mexicanos padecen este problema. Sin embargo, es una manifestación metabólica que no te obliga a acudir al médico para poder recibir atención porque no da síntomas, al igual que el síndrome metabólico. Por eso es que es un grave problema ahorita de salud pública, ya que pasan muchos años asintomáticos, hasta que no presentan incluso diabetes en los estadios ya no iniciales, sino incluso ya muy avanzados, cuando el paciente empieza a tener datos de hiperglucemia sintomática importante, se queda de boca, ¿no? Poliuria, polidipsia, fatiga, pero pues ya cuando aparecen esos síntomas, seguramente el paciente tiene más de 5 años o 3 años de evolución. Por eso es que son manifestaciones asintomáticas que como médicos o profesionales de la salud debemos de identificar oportunamente, porque forman parte importante ahorita de patologías que desgraciadamente estamos teniendo, en este caso, la infección por COVID-19. Entonces, este síndrome metabólico se asocia al grupo de factores de riesgo cardiovascular, tomando como principal factor inicial clínico a la obesidad, pero con resistencia a la insulina. El paciente con obesidad que maneja inadecuadamente la función de la insulina es aquel paciente que sí va a generar todas estas manifestaciones que vemos a la derecha, caracterizadas por síndrome metabólico. Y a la larga, al cabo de algunos años, aterosclerosis, más disfunción endotelial y enfermedad cardiovascular. Ese es el proceso cronológico que presenta el paciente obeso con resistencia a la insulina, pero son años. Sin embargo,
cuando se injerta otro problema como es el COVID-19, que es otra pandemia, pues esto se hace más agresivo, porque se sustenta el COVID-19 en una plataforma donde existe un proceso inflamatorio crónico de bajo grado, como es lo que ya acabo de mencionar. ¿Cómo podemos identificar el COVID-19? Pues ya ustedes saben más que su servidor, sobre todo en las manifestaciones iniciales, que debemos sospechar e inmediatamente hacer acciones, sobre todo si se trata de pacientes con obesidad, con diabetes o asociado a otros problemas en común o integrados los mismos. Como antecedentes quiero mencionar que el siglo XXI fue escenario de varias epidemias. Las dos epidemias de coronavirus, el SARS y el MERS, la epidemia del ébola en África, la de la gripe aviar y la influenza, la H1N1, que se presentó aquí en nuestro país hace algunos años. Lo importante aquí es que el 31 de diciembre de 2019 China informó casos de neumonía provocados por un nuevo virus de la familia coronavirus, denominado posteriormente como SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID-19. Es interesante, en este caso, ALART reportó la presencia de diabetes en 22 pacientes de 239 con diagnóstico confirmado de de influenza, el cual se observó que cuadriplicó el riesgo de internamiento en unidades de cuidados intensivos por el simple hecho de tener diabetes. O sea, fíjense cómo ya desde hace algunos años, cuando se inició este virus, se sabía que la población más susceptible, más vulnerable de desarrollar mortalidad eran los pacientes con obesidad y con diabetes. Y esto fue hace 5 o 6 años. Y que había una hiperglucemia descontrolada en el 28.8%. Este 28.8% fallecieron, principalmente asociados a influenza y a hiperglucemia descontrolada, comparado con el 6.2% de pacientes que no tenían diabetes. O sea que ya aquí empezó a haber ya un problema de inmunometabolismo, de asociación de una enfermedad infectocontagiosa con una enfermedad crónico-degenerativa o no transmisible. ¿Qué pasa con el COVID-19? Pues lo mismo. Altera a la población más vulnerable, como son los adultos mayores, a los pacientes hipertensos, a pacientes con cáncer, con enfermedad cardiovascular, con diabetes y con lesión renal aguda, y con una mayor gravedad y mortalidad. Entonces, vemos que son dos epidemias que están conformando ya un grave problema de salud pública. Y desgraciadamente, en esta temporada invernal, la influenza va a iniciarse y no vamos a ver qué va a pasar con los pacientes que de por sí son vulnerables y que pueden desarrollar tanto influenza como COVID-19. Otro dato importante, que esta hiperglucemia que menciona ALART era más o menos con niveles de 180 miligramos de glucosa. Muy parecido a lo que algunos autores que voy a señalar presentaron en estudios de pacientes con COVID-19 e hiperglucemia, llegando incluso a requerir ventilación asistida por muerte, y obviamente muchos de ellos fallecieron. Esta es una revisión sistemática realizada recientemente y publicada por mi equipo de trabajo, en el cual demostramos que los factores de riesgo de pacientes infectados con COVID nos indica que las enfermedades cardiometabólicas son un activador de un pronóstico malo para la vida de esta enfermedad, COVID-19. Con la mayoría de los estudios realizados por investigadores de distintos países, se demostró que las comorbilidades, principalmente hipertensión arterial, obesidad, enfermedad pulmonar crónica y diabetes, representan un alto riesgo para los pacientes de esta pandemia. Y aquí lo vemos en estos tres autores que escribieron, que
publicaron sus estudios, como en este caso, Garg menciona que el 89% de los pacientes tenían uno o más de estas condiciones que acabo de señalar. Increíblemente, el 48.3 obesos, casi la mitad hipertensos, 28.3 con diabetes. También Richardson en Nueva York, en 5.700 pacientes hospitalizados, se observó que la comorbilidad más común dentro de los pacientes que se hospitalizaron fue la hipertensión, la obesidad en un 41.7% y la diabetes. Y Grasselli en Milán, Italia, 73 pacientes que acudieron a las unidades de cuidados intensivos, 80% de ellos tenían sobrepeso y obesidad. Fíjense, esto pues obviamente impacta y nos hace pensar la posibilidad o ya la acción imperativa de hacer ya un tratamiento más integral preventivo. Por otro lado, la OMS y la OPS señala que las enfermedades que tienen mayor comorbilidad en casos de COVID-19 es la cardiovascular, la misma diabetes en un 40%. Esto quiere decir que pues, son datos proporcionados por ministerios e institutos de salud de países y territorios de la región, principalmente donde la OPS y OMS hizo estos estudios. Y característicamente llama la atención la enfermedad cardiovascular y la diabetes. CONACYT México, en 2020, incluso actualizado hace algunos días, el 2 de noviembre de 2020, señala, fíjense, ya de funciones estimadas que sobrepasan los 100,000, las 100,000 defunciones, y que como positivos estimados de COVID-19 rebasa el 1,000,000. Y las comunidades más importantes que se observaron en este análisis, en esta información nacional, confirmados, la hipertensión, la obesidad, la diabetes y el tabaquismo. Entonces son enfermedades que tienen un sustento inflamatorio crónico, donde el COVID-19 hace de las suyas, o sea, aumenta más este problema. Según los datos de la Secretaría de Salud, detallan que el 36.87% y el 25.03% de las personas que fallecieron tenían diagnóstico de diabetes o obesidad respectivamente. De ahí que la Federación Internacional de Diabetes publicó que los pacientes que contraen COVID-19 se dificulta su cuidado, principalmente en las fluctuaciones de los niveles de glucosa. O sea, son pacientes que en ese momento se descontrolan muchísimo. Si de por sí están descontrolados, al tener la enfermedad hay un descontrol más importante. El sistema inmunitario también se ve comprometido y este conduce a un periodo de recuperación más largo, por lo que este virus puede prosperar en un entorno de glucosa elevada en la sangre. Entonces, tenemos que estar atentos a que el paciente con COVID y diabetes mejoremos estas fluctuaciones de glucosa que habitualmente se presentan y que son de difícil control. Hablando de obesidad y sobrepeso, ¿qué relación tiene el COVID-19? Pues mucha. Y vemos que sustentan esta relación principalmente con la fisiología del síndrome metabólico, donde vemos diferentes alteraciones que predominan en este síndrome dependiendo de cada paciente. Hay pacientes que tienen síndrome metabólico donde la adiposidad es dominante, o aquellos que empiezan con enfermedad cardiovascular, donde el problema vascular domina, o el lípido dominante, donde la dislipidemia heterogénica predomina más. La resistencia a la insulina, si domina en este problema, vamos a encontrar pacientes con diabetes tipo 2, con diabetes gestacional, o en estas jovencitas que suben de peso, aumenta su obesidad, desarrollando síndromes de ovarios poliquísticos, y que el sustento o la raíz de este problema básicamente se traduce en resistencia a la insulina.
con síndrome metabólico, y otros factores de riesgo como la disfunción hormonal, la enfermedad renal crónica y la hiperuricemia. Entonces, fíjense cómo el comportamiento del síndrome metabólico puede virar a diferentes procesos patológicos que aquí estoy señalando, o pueden estar incluidos todos. Por eso dice que puedes decir que es la raíz que toma el COVID-19 para generar más daño. Son pacientes que están inflamados, que tienen, y voy a mencionar el significado de esto, que es principalmente un proceso inflamatorio crónico. ¿Qué pasa con la obesidad y cómo se puede explicar el por qué los pacientes con obesidad tienen mayor riesgo de empeorar su pronóstico cuando adquieren el COVID-19? Aquí vemos, por ejemplo, un corte de un tejido adiposo sano, porque no hay infiltrado, ustedes lo ven aquí, y lo podemos catalogar como un obeso sensible a la insulina. La resistencia a la insulina aparece cuando empieza a presentarse infiltración de células, de macrófagos, en el tejido adiposo, y esto le genera a este tejido una disfunción adipocítica caracterizada por mayor resistencia a la insulina. Este es el tipo de adipocito que se observa principalmente en pacientes con obesidad visceral, ya que el lugar o el sitio de este tipo de tejido no es el común. Por eso es de que se relaciona mucho con la obesidad, que es metabólicamente anormal, pero no solamente la infiltración de macrófagos es una característica importante de esta alteración adipocítica o de esta disfunción del adipocito. Existen otras más y aquí los estamos señalando. La inflamación ya la conocemos como site en inglés, que es la célula. También el sitio ectópico, porque no es lo mismo tener grasa en los glúteos o en otras partes que estéticamente incluso no se ven mal, a tener grasa visceral, que es un sitio ectópico y es una grasa anómala, porque particularmente si nosotros hacemos una biopsia de tejido adiposo justamente en el paciente con obesidad visceral, vamos a encontrar las características que estamos viendo aquí de inflamación. Y otro punto importante que denota o detona la disfunción del tejido adiposo, además del sitio ectópico y la inflamación, es el crecimiento del adipocito. Entre más grande es el adipocito, más dañino, más inflamado se presenta. Y el adipocito normal. Vean aquí la influencia de la obesidad en el sistema inmunológico. Estos bloques azules señalan los hallazgos bioquímicos e inmunometabólicos que se relacionan con el COVID-19 al estar inmerso en esta grasa disfuncional. Por lo tanto, y la producción de adipocinas o adipoquinas. Entonces, sí hay una influencia importante de la disfunción de grasa o de la grasa disfuncional con el sistema inmunológico. Por eso se habla de ya inmunometabolismo. Y esta inflamación sistémica subclínica crónica de bajo grado, que es la definición que vamos a estar diciendo constantemente durante la charla, la sustenta el síndrome metabólico, porque es un estado proinflamatorio. Podemos decir que pone en charola de plata al coronavirus para que el coronavirus genere ya una mayor inflamación, incluso hasta la muerte en el paciente. Principalmente porque esta inflamación sistémica subclínica que se ve en el síndrome metabólico se caracteriza, además de tener un tejido adiposo expandido, da como resultado la liberación de estas citoquinas, como es el interleucina 6, la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral alfa, la resistina y una disminución importante de adiponectina. Entonces podemos considerar que este tejido adiposo disfuncional es un órgano, es una célula grasa, pero multiendocrina, pero enferma o deficiente o mala, porque produce una serie de sustancias o adipoquinas que van a generar a la larga daño en otros órganos. Y así tenemos a la hipertensión, a la dislipidemia. Ahora, por eso tenemos, cuando hablé del síndrome metabólico, algunos se van a la parte vascular y les da hipertensión, otros
a la dislipidemia, muchos por la presencia de ácidos grasos libres, podemos decir que son los villanos de la película en este caso, al hablar de una célula grasa multiendocrina, y por ende un mal funcionamiento de la insulina, una señalización alterada por los ácidos grasos libres. El linodepay-1, estrógenos, disminución de adeponectina, que generan diabetes, trombosis. La bisfatina, que es una adipoquina que se ve principalmente en el obeso infantil. Se ha demostrado que la obesidad infantil tiene este tipo de adipoquina y que también genera problema en órgano de choque. El factor de necrosis tumoral alfa. Todos estos adipoquinas van a dar como resultado artritis reumatoide, cáncer, enfermedad cardiovascular, pero también forman parte de esta inflamación sistémica subclínica crónica para que el COVID-19 también pues genere problemas. Una vez que el COVID-19 entra en este tipo de pacientes, esta liberación de adipoquina se hace más agresiva hasta llegar a la muerte. Un dato interesante de Simonet es el impacto que tiene la obesidad, el sobrepeso, que a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de ventilación mecánica en estos pacientes que llegan a internarse a las unidades de cuidados intensivos. Fíjense, los pacientes que tenían un índice de masa corporal por arriba de 35, prácticamente el 85.7% requirieron de ventilación mecánica. Entonces, conforme más alto es el índice de masa corporal, mayor es el riesgo de tener afectación pulmonar grave relacionada con COVID-19. Incluso índices de masa corporal de 25 y 30, fíjense, 60%. Y aquellos que tienen un índice de menos de 25, pues también. Pero quizá aquí el problema no fue tanto la obesidad, sino otros factores que intervienen principalmente en el síndrome metabólico, que pueden ser hiperglucemias asintomáticas, no necesariamente obesos. Entonces, fíjense cómo este síndrome de inflamación crónica de bajo riesgo, de grado bajo, es capaz de también generar o incrementar las lesiones que genera COVID-19, el SARS-CoV-2, en los órganos. Otro dato importante es que durante este estadio de estrés crónico subclínico del adipocito, el COVID-19 se aprovecha de generar más lesión, a tal grado que produce o genera más inflamación, aumenta inflamación, sobre todo en otros órganos, en daño orgánico. Y obviamente esto provoca principalmente que el factor de crecimiento endotelial vascular se incremente para tratar de proteger a este adipocito. Se inicia la infiltración de células inflamatorias y se induce la remodelación organizada de la matriz extracelular. Si este estrés continúa, que eso habitualmente se presenta cuando el COVID-19 toma acciones aquí, se genera ya un proceso ya de lesión importante y de fibrosis. Y este adipocito alterado, pues se genera un adipocito con mayor angiogénesis y mayor fibrosis, a tal grado que obviamente esto va a generar más liberación de adipoquinas y daño a órganos de blanco. Entonces, el estrés persistente se traduce en señales de lesión causadas por la hipoxia severa prolongada, y esta condición hipóxica no puede inducir que el factor de crecimiento de endotelial vascular se presente, y lo que da como resultado una angiogénesis alterada e inflamación crónica. Podemos entonces concluir que el tejido adiposo disfuncional tiene tres contribuyentes dominantes en la patogenia de este problema. En la obesidad hay inflamación no resuelta, hay remodelación inadecuada de la matriz extracelular y hay un potencial angiogénico insuficiente.
Tanto la inflamación como la remodelación angiogénica inadecuada impulsan a la fibrosis, que a su vez puede promover la migración de células inmunes a depósitos adipocíticos o impedir una mayor angiogénesis. Podemos decir que la comorbilidad relacionada a la obesidad en el COVID-19 lo podemos ver en 3 puntos importantes. Como riesgo metabólico, sobre todo en pacientes hipertensos, prediabéticos, con resistencia a la insulina y a dislipidemia. Como comorbilidad importante en la enfermedad cardiovascular, diabetes y nefropatía. Y también a nivel respiratorio, traducido en mecanismos deteriorados respiratorios, mayor resistencia de las vías respiratorias, intercambio de gases deteriorado, un volumen pulmonar bajo y una fuerza muscular baja. Todo esto obviamente conlleva a un pronóstico pues, muy malo y muerte principalmente. Concluimos entonces que las personas con obesidad hemos dicho que son 80 veces más susceptibles a desarrollar diabetes. Investigadores en Francia reportaron recientemente que pacientes con enfermedad COVID-19 y obesidad con un índice mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado o una obesidad severa con mayor de 35 ingresaron a la unidad de cuidados intensivos en un 47.6 y 28.2 respectivamente. La severidad de la enfermedad aumenta de acuerdo al índice de masa corporal que presenta el paciente. Entonces podemos hablar del compromiso que tiene la diabetes, de que si esta no está bien controlada, si genera un proceso inflamatorio sistémico subclínico crónico, el COVID-19 pues, va a tomar cargo de todo ello, va a exacerbar las lesiones que habitualmente la diabetes produce en forma crónica. Por el contrario, el COVID, cuando ingresa o se inmersa principalmente en pacientes con diabetes, se provoca mayor daño. Existen varias vías inmunometabólicas directamente relacionadas con diabetes, empero no solo con diabetes, sino con síndrome metabólico, intolerancia a carbohidratos e hiperglucemia postprandial. O sea, no necesariamente el paciente diabético puede tener este problema, sino aquellos pacientes que tienen elevación de glucemia postprandial asintomática. Y obviamente COVID-19, con este tipo de pacientes se va a generar un síndrome de tormenta de citocinas, citopenia, hiperferritinemia, hipercitocinemia, citopenia e inmunosupresión, dando lugar a un estado hiperinflamatorio y insuficiencia multiorgánica. Pero obviamente es la fusión entre el COVID-19 y la diabetes. Pacientes no necesariamente deben ser obesos para poder tener todo este proceso inflamatorio sistémico crónico. El virus necesita un ambiente propicio. Ya hablamos del índice de masa corporal, pero también la hiperglucemia asintomática, la cual es más responsable de daño provocado por el SARS-CoV-2. La severidad del SARS-CoV-2 es atribuible más al proceso proinflamatorio que al mismo virus por sí solo, dando lugar a un ambiente inflamatorio clínico crónico de bajo grado, a la tormenta citoquímica, desencadenando activación de la cascada de coagulación, estado trombótico, sistémico y falla orgánica múltiple. Pero es la única forma de que este virus puede generar también otro tipo de daño en los pacientes principalmente que se admiten con hiperglucemia, y hay estudios que se ha demostrado el aumento de la mortalidad solamente con tener niveles de glucosa elevados. Entonces, los niveles de glucosa en plasma y la diabetes son predictores independientes de mortalidad y morbidad en pacientes con SARS. Y se trata de pacientes que tienen o ingieren alimentos con un índice glucémico muy alto. Entonces, podemos decir que no solamente los diabéticos están expuestos a hiperglucemia, sino pacientes que tienen un mal programa de orientación nutricional, donde exageran la ingesta de carbohidratos simples principalmente. Y aquí lo vemos en este artículo tan
impactante que los niveles de glucemia en ayuno, en la admisión, es un factor predictor independiente de mortalidad durante 28 días en pacientes que con COVID-19 y sin diagnóstico previo de diabetes tuvieron mortalidad y fallecieron. Entonces, fíjense, la glucemia solamente en ayuno por arriba de 126 genera un factor predictor independiente con COVID-19, más que aquellos que no tenían esta elevación de glucosa. Más aún, tenemos a estos pacientes que presentan niveles mayores de 120, incluso 180 miligramos por decilitro. La mortalidad, fíjense, se incrementa hasta un 41.1%. Y es una glucosa mal controlada, o sea, que pueden ser o no diabéticos, pero si esta cronicidad hiperglucémica se presenta en estos pacientes, el riesgo de tener mortalidad por COVID-19 se eleva muchísimo. Podemos decir que las excursiones postprandiales de glucosa, aún en sujetos sin diabetes, producen en cada comida estrés oxidativo, fenómenos inflamatorios y disfunción endotelial. O sea, no solamente la obesidad, sino las excursiones de glucosa. Entonces, es importante, y hay publicaciones donde postulan la importancia de evaluar glucemias postprandiales una hora postprandial, para poder hacer mejor el diagnóstico de prediabetes y que estos niveles estén por arriba de 155. Entonces, si tenemos personas que después de comer a la hora, sus niveles de glucosa se elevan más de 155, puede ser un valor importante para hacer el diagnóstico de prediabetes. Y lo vemos importantemente, y se ha dilucidado esto, por la importancia que tiene el coronavirus o el COVID-19 de generar este problema. Pacientes con hiperglucemia, se agrava más el problema. Por así decirlo, vamos a comentar que estados glucémicos más COVID-19 nos vamos a encontrar en un proceso inmunoinflamatorio severo. O sea, nada más con tener niveles altos de glucosa y el tener desgraciadamente la infección por COVID-19, se va a detonar un proceso inmunoinflamatorio severo, como lo estamos viendo en esta diapositiva. ¿De qué forma el COVID-19 obtiene energía? Ya se explica por qué los pacientes con hiperglucemia crónica son más susceptibles a tener mayor problema que los que no tienen estos picos postprandiales. Y se debe a que el COVID-19 no solamente se injerta en la glucólisis normal, sino en la glicosilación. La glicosilación actualmente se ve ya en el COVID-19 como un factor importante para generar daño posterior. Lo veamos en el paciente crónico, en las complicaciones crónicas, donde los productos finales de glicosilación provocaban alteraciones microangiopáticas, retinopatía, pie diabético, problemas renales, pero con el COVID-19 estas complicaciones no es que se aceleren, sino que se presentan otro tipo de fenómenos que acaban con la vida del paciente, principalmente porque esta vía de glicosilación no debe estar presente en un paciente bien controlado. La biosíntesis de exosaminas, que obviamente se caracteriza por glicosilación, promueve complicaciones importantes en el sistema endoplásmico, provoca inhibición de plasminógeno 1, inhibición de factor de crecimiento, TGF-beta, dando lugar a un problema más serio y generando una tormenta citoquímica.
¿Cuál es y qué sucede en el preciso momento en que nos exponemos al SARS-CoV-2? Pues en ese momento debemos estar alertas de que si el paciente tiene factores de riesgo, si tiene un proceso inflamatorio crónico de bajo grado, se atienda. Además de pues, dar las maniobras o el tipo de tratamiento que ya se ha mencionado en las guías, cuando el paciente tiene catarro, tiene diarrea, tiene todos los síntomas de un proceso viral, pues también recomendar que se trate su problema metabólico. Si es obeso, cuidarse y mantener un plan de alimentación que no le provoque, que le provoque no más aumento de peso, sino disminución de peso, que mejoren sus niveles de glucemia postprandial, evitando alimentos de alto índice glucémico. Básicamente la idea aquí es evaluar a los pacientes que tienen diabetes para que esto no genere más problemas. Y prediabetes, porque hablamos de que la prediabetes, la resistencia a la insulina, la disfunción del tejido adiposo son factores primordiales para que el COVID-19 genere más problema, genere daño multiorgánico y la muerte. Y hablamos incluso entonces de la vía de las exosaminas, que son las causantes del por qué el coronavirus provoca más daño. Habitualmente la vía de exosaminas es la vía principal de crecimiento, no solamente de COVID-19, de generar complicaciones inflamatorias, sino también esta vía de exosaminas es la vía principal de crecimiento tumoral. En esta vía es cuando también los tumores crecen y generan problema. Entonces, esta vía de exosamina, si un paciente está bien controlado, difícilmente se va a presentar. Y se presenta, pero ya al cabo de cierto tiempo, si el paciente no se controla. Ya hablamos de pacientes que presentan insuficiencia arterial periférica, neuropatía, pie diabético, retinopatía. Todas estas complicaciones micro y macrovasculares son debido a que esta vía de exosaminas está alterada, porque es glucosa que está en exceso y no se metaboliza. Entonces se va por otras vías, obviamente generando pues, más daño, ¿no? Hablando de la oglinacilación, que es la parte fundamental de la vía de la exosamina para provocar más daño. Entonces, esta biosíntesis de exosaminas es una vía o rama menor de la glucólisis, pero al ser una vía o rama menor de la glicólisis, cuando se infecta el paciente por COVID-19, esa vía es la parte primordial para que el paciente desarrolle una tormenta citoquímica. El control, el ambiente hiperglucémico inadecuado genera una oglinacilación, que es parte importante de esta vía y la cual es capaz de activar el factor kappa B, factor de esta sustancia que perpetúa la liberación de citoquinas debido a la hiperglucemia. Factor nuclear kappa B. Pues fíjense cómo esta vía, que no debe de estar tan presente en el paciente con diabetes, el COVID-19 la detona y la exacerba. Por tal motivo, este factor nuclear kappa B perpetúa la liberación de citoquinas y la tormenta citoquímica y obviamente el daño multiorgánico. Pero también la insulina per se puede alterar al estar unido a su sustrato. En lugar de ir hacia la vía normal, que es la inositol trifosfato quinasa, provocando un aumento en la translocación de GLUT4, en la producción de óxido nítrico, que es la parte ideal para que exista glicólisis aeróbica, se va por el camino erróneo,
generado principalmente por el efecto de COVID-19 en el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se puede también presentar en el páncreas o en cualquier otra célula, generando pues trastornos en el crecimiento, mitogénesis, vasoconstricción, por medio del factor de necrosis tumoral alfa, las ceramidas, que alteran todo el proceso de señalización normal de la insulina. Debido a ello, el COVID-19 perpetúa más esta hiperglucemia, y esa hiperglucemia, al no entrar a ciclo de Krebs y producir ATPs, obviamente toma otros caminos erróneos como el de la vía de exocinasas. Los niveles elevados de glucosa y glucólisis favorecen la replicación del SARS-CoV-2, la producción de citocinas en monocitos y dar como resultado una disfunción de células T y la muerte de células epiteliales. Por eso es importante el control glucémico en pacientes con COVID-2. ¿Qué diferencias existen entre la inflamación clásica y la inflamación sistémica de grado bajo, también llamada síndrome metabólico o síndrome plurimetabólico? Que la inflamación sistémica de bajo grado es crónica, es sistémica y se presenta en tejidos insulino dependientes. Se liberan también citoquinas como en la inflamación clásica. Factor de necrosis tumoral, interleucina 6, aumento de la proteína C reactiva. La lesión tisular no está ausente al principio, por eso se llama inflamación sistémica de bajo grado. Pero cuando entra un virus como el COVID-19, esto se detona un problema inflamatorio severo. ¿Qué patologías se relacionan con la inflamación sistémica de bajo grado? Pues la dislipidemia, la aterogénesis, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, etc. En cambio, las patologías relacionadas a inflamación clásica, está la peritonitis, la colitis, todas estas enfermedades que pueden generar una inflamación clásica, pero que no es tan grave como la inflamación sistémica metabólica o la inmunometabólica. Como se muestra en esta figura, vemos cómo la vía de las exoquinasas, esta hiperactividad normal de la exoquinasa, conduce a un exceso de la enzima OGT, que es la que estamos viendo aquí, y que en consecuencia provocaría grandes cantidades de interferón IRF5. Este interferón IRF5 es la encargada de generar citocinas en forma importante, más que nada la tormenta de citoquinas. Pero fíjense, todo mediante la vía de exoquinasa, provocada por el SARS-CoV-2 al introducirse por medio del receptor de angina de AC2, que es el receptor de angiotensina, convertidor de angiotensina 2. Entonces, todo esto obviamente provoca consecuencias muy deleterias por tener esta vía de exosaminas alterada. Hay un aumento de la oglinacilación transferasa y esto a su vez aumento del interferón F5. Podemos concluir entonces la importancia del control glucémico en pacientes con COVID-19. La hiperglucemia descontrolada es definida como la medición de 2 o más glucosas en sangre, con cifras mayores a 180 en un periodo de 24 horas, ya lo mencionamos. También que la hiperglucemia se asocia con un incremento de la estancia hospitalaria y una alta mortalidad en pacientes con COVID-19. El daño directo sobre los islotes beta pancreáticos se han reportado cuando el virus SARS-CoV-2 se une a los receptores AC2 de angina, del receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 pancreática, y esto reduce la secreción de insulina causando hiperglucemia. La diabetes tipo 2 incrementa la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 en el pulmón, en el hígado, en el corazón, y este daño directo en otros órganos clave pudiera explicar los hallazgos de falla multiorgánica con COVID-19. Por último, la interleucina 6, el fiminógeno y la proteína C reactiva se reportaron elevadas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 diagnosticados con COVID-19. Entonces, vean la importancia de controlar la glucemia en estos pacientes, fundamentalmente.
Podemos decir entonces que el COVID-19 es una enfermedad inmunometabólica. En este estudio realizado en septiembre del 2020, apenas hace 2 meses, o hace mes y medio, se infectaron monocitos humanos con COVID-2 comparados con monocitos control durante 1 hora bajo la agitación continua. Se dejaron reposar durante 24 horas en medios que contenían diferentes concentraciones de glucosa, entre 200 y 400 miligramos. Y se demostró que la proteína C reactiva se elevaba importantemente y la carga viral, así como la elevación de interleucina 1B. Entonces vean cómo el estado hiperglucémico en un tejido adiposo disfuncional puede generar mayor carga viral y una elevación de citoquinas. Por eso es importante, repito, el buen control de los picos de hiperglucemia, sobre todo en pacientes que son diabéticos o prediabéticos. Tomando en cuenta esto, entonces, debemos de mencionar la importancia que tiene el tratamiento integral del síndrome metabólico cuando existe COVID-19. O si no existiera, supongamos que ya esta enfermedad dejó de existir, por así decirlo, nos debe servir de enseñanza que el tratamiento de estas enfermedades metabólicas, inmunometabólicas, se deben anticipar muchos años antes y no esperar que el paciente desarrolle diabetes u otras manifestaciones propias de complicaciones del síndrome metabólico. El papel del médico en el manejo de la diabetes mellitus es fundamental. Como paciente, ¿cuál es su apego a cambios de estilos de vida y a medicamentos? Evitar la polifarmacia. ¿Cuál es la eficacia y seguridad del medicamento? Prescribir exactamente lo que requiere el paciente, sobre todo si es adulto mayor. Como médicos, utilizar de manera óptima los medicamentos y si estoy influyendo con el paciente en su educación. Y otro dato muy importante, ¿dónde entra el autocuidado del paciente? Que esto es fundamental. El capacitar al paciente de todo lo que puede presentar si no se cuida, si sigue subiendo de peso, si no mejoran esas excursiones postprandiales, que ya señalé que pueden estar entre 126 y 180 miligramos, y entre más altos sean los niveles de glucemia postprandial, más daño va a desarrollar este paciente si adquiere la infección por COVID-19. Entonces, todo este tipo de herramientas es muy importante que el paciente las tome en cuenta. Y ver que el proceso inflamatorio subclínico crónico, llamado síndrome metabólico, tiene varias etapas. Pues hay que iniciar con la primera etapa, que es la etapa en donde aún el paciente tiene antecedentes de obesidad, tiene grasa ectópica, hay predisposición de raza, porque genéticamente hablando, padres con diabetes, pobre actividad física. Se ha demostrado que el sedentarismo tiene un factor epigenético, que no solamente es un factor ambiental o de riesgo, sino se ha demostrado que padres sedentarios pueden heredar al hijo el sedentarismo y la poca actividad física, por así decirlo, y provocar enfermedad. Entonces es muy importante la actividad física. En la etapa B de este síndrome metabólico, donde ya hay un criterio del mismo, el tratamiento, además de la actividad física, la nutrición, se puede utilizar manejo farmacológico si así se requiere, dependiendo del caso, pero no dejar de enfatizar en el manejo no farmacológico. La etapa C de este síndrome metabólico, donde ya hay cierto problema, ya hay más de 3 criterios de este síndrome, hablando de aumento de cintura, presión arterial elevada, hiperglucemia en ayuno por arriba de 100, niveles altos de triglicéridos. Todo ello obviamente se puede mejorar con tratamiento no necesariamente farmacológico, sino también la actividad física, modificación de estilos de vida. Y la etapa D, cuando ya hay daño en órgano blanco, es importante ya dar un tratamiento específico, porque están sumados aquí
otras enfermedades que van íntimamente ligadas al síndrome metabólico, como la diabetes, la enfermedad renal crónica, la enfermedad cardiovascular, el síndrome de ovarios poliquísticos, síndrome de apnea del sueño, y no dejar a un lado tampoco la enfermedad hepática no alcohólica o la esteatosis hepática no alcohólica, que es importante también tomarla en cuenta, y a veces no la tomamos en cuenta porque no la vemos, no hacemos el seguimiento en nuestros pacientes. Se ha demostrado que todo paciente que tiene enfermedad o que tiene esteatosis hepática no alcohólica tiene un riesgo al cabo de 3 o 4 años de desarrollar diabetes. Es un estado intermedio. Entonces es necesario que se identifique. De tal forma que la parte inicial, el estadio inicial de infección, que muchos de ellos, que estos pacientes podemos verlos incluso en el consultorio, debemos hacer un historial clínico integral, sobre todo tratando de diagnosticar este síndrome de inflamación crónica de bajo grado o síndrome metabólico en diferentes estadios, en aras de no nada más dar tratamiento para disminuir el proceso inflamatorio del COVID-19, sino también no dejar en charola de plata al COVID-19 para que prosiga con su problema inflamatorio, con su proceso inflamatorio. Y la única forma de poderlo solucionar es identificando oportunamente a la población con riesgo de diabetes, pacientes que a pesar de estar normoglucémicos tienen obesidad, tienen algunos aspectos principalmente clínicos de síndrome metabólico, y la educación y la prevención de la diabetes es fundamental. Un plan de alimentación con enfoque sustentable, actividad física, son la piedra angular para que estos pacientes no desarrollen a la larga complicaciones hasta diabetes tipo 2 y obviamente las crónicas que ya conocemos. Pero también la prevención de COVID-19, o sea, es importante que si estamos expuestos a este virus, evaluar importantemente estas medidas no farmacológicas en aras de evitar que el COVID-19 desarrolle o acabe con el paciente en forma más agresiva. Hablamos de que para que llegue el paciente diabético a complicarse después de 5, 10 años, 15 años, con manifestaciones de retinopatía, insuficiencia renal, el COVID-19 al ingresar al paciente por medio de todos los procesos que ya mencioné, el grado de daño es más rápido. Si la diabetes te genera muerte en cámara lenta, por así decirlo, si estás mal controlado y tienes COVID-19, puedes fallecer en días, semanas o meses, pero depende mucho del grado de inflamación, el grado de infección provocado por este virus. Entonces, la tormenta citoquímica se puede anticipar a toda la historia natural de la diabetes cuando el paciente está descontrolado. Por eso es importante evaluar en qué estado, en qué estadio de la historia natural de la diabetes se encuentra el paciente y ser agresivo en el manejo. Otro dato interesante que debemos tomar en cuenta para la educación y fomento a la salud en el paciente o en la población susceptible, más ahora que es difícil estarse transportando, estar dando consulta en forma presencial. Tenemos, y esto acabamos de publicar, es la innovación social y tecnológica en este tipo de enfermedades crónicas durante la pandemia de COVID-19, que principalmente es tratar de apoyar a aquellos grupos, a aquellos pacientes que pueden contar con redes sociales para poder explicarle, hacer el seguimiento, educación de todo esto que estamos mencionando y no exponerlo a que pueda adquirir el virus si sale de su casa. Entonces, esta es una herramienta interesante, la telemedicina. También es importante señalar que la hiperglucemia postprandial es un obstáculo importante para lograr un mejor control glucémico. Es muy difícil controlarla y además porque el paciente no se mide, no se checa los niveles de glucosa después de comer.
Se checan las de ayuno, pero el ayuno no es tan importante como los picos postprandiales, que obviamente son factores predictores de enfermedad cardiovascular, más que el índice de masa corporal, la edad, es las excursiones postprandiales de glucosa. La hiperglucemia postprandial es el predictor más importante generador de enfermedad cardiovascular y también de daño por COVID-19. De tal forma que dentro del manejo que debemos de evaluar o de llevar al paciente que está infectado y que tiene síndrome metabólico, principalmente si es obeso, es evitar la obesidad, haciendo ejercicio, comiendo sanamente, ya que el paciente con obesidad, desgraciadamente los receptores de DPP4 están incrementados, las incretinas como el GLP-1, que es un factor glucagón semejante es un péptido semejante al glucagón, que tiene la peculiaridad de producir saciedad, de disminuir el vaciamiento gástrico, pues está alterado en estos pacientes. Hay una exacerbación en los receptores AC2, o sea, se agotan por el exceso principalmente de la influencia que tiene el COVID-19 en estos receptores. Si se llega a un peso normal, saludable, la lesión de órganos va a ser menor, la presión arterial se normaliza, se liberan factores antiinflamatorios, se incrementa el GLP-1, disminuyen los receptores de DPP4. Entonces, la ventaja aquí es que tenemos que fortalecer, principalmente irnos a atacar la precursora clínica principal de todo ello, que es la obesidad. El peso normal es importante para evitar el desarrollo de complicaciones por COVID-19. Y qué mejor que la dieta mediterránea. Contiene 35 a 40% del total de calorías, pero reemplazadas por grasa monosaturada, como aceite de canola, aceite de olivo extra virgen, cacahuates, aguacate, pescado, salmón, etc. Todo esto le va a brindar al paciente protección y mejoría, no nada más en su peso, sino en su control glucémico. Y lo vemos importantemente. El país que menos COVID-19 tiene es Grecia, que se dedica principalmente, son pacientes que llevan este tipo de dieta, son más longevos que en otros países, precisamente porque además de hacer ejercicio, caminar, no usar el automóvil, ingieren este tipo de alimentos. Y se ha demostrado también, se ha publicado en el New England Journal of Medicine, que la prevención primaria cardiovascular se mejora o se disminuye, por así decirlo, con la dieta mediterránea. En diferentes aspectos, la dieta mediterránea mejora muchos factores de riesgo cardiovascular si la llevamos a cabo en forma crónica, si se apega uno al manejo alimentario adecuado. El médico debe ser, y el personal de salud debe estar capacitado para poder evaluar este tipo de dietas y de intervenciones. Hablando del estatus bioquímico de los pacientes que tienen COVID-19, es importante tomar los marcadores de pronóstico independientes como la edad, el tabaquismo, la temperatura corporal, si hay falla respiratoria, si hay elevación de proteína C reactiva, la albuminemia, síntomas digestivos, donde podemos encontrar elevaciones importantes de enzimas hepáticas, anormales más frecuentes como linfopenia, elevación de proteína C reactiva, DHL, que son poco específicos, los que están asociados principalmente a la severidad del problema, como es la hipoalbuminemia, falla respiratoria, ventilación mecánica, elevación de enzimas hepáticas, la hiperferritinemia como un indicador importante de hiperinflamación. Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en estos pacientes susceptibles a desarrollar mayor daño. La dieta occidental es un activador de respuesta inmune débil por activación de respuesta innata e inhibición de linfocitos B y T, o sea que
Desgraciadamente, los países donde se lleva a cabo una dieta occidental son los países donde hay más mortalidad, muy mortalidad por COVID-19. Entre ellos, Latinoamérica, México, Estados Unidos. El nivel socioeconómico bajo también limita el acceso a alimentos. Pero si educamos bien a esa población, pueden ser autosustentables, o sea, pueden ellos generar su propio alimento. Si se les educa a consumir lo que da la tierra y no lo que dan las plantas productoras de bollería industrial. Tomar en cuenta la hipertrofia adipocítica, que también es fundamental, y complicaciones principalmente respiratorias agudas que pueden generar también la muerte. Todo esto, pues, tomarlo en cuenta. La terapia médico-nutricional va a ir dirigida principalmente a la parte nutricional con agonistas que activan el PPAR gamma, ya que estos agonistas PPAR gamma frenan el proceso inflamatorio, pero también hay fármacos que lo hacen. De los macronutrientes está la proteína, sobre todo en pacientes que tienen balance nitrogenado alterado. La recomendación que dan estos autores es de 1 gramo por kilogramo de peso en general, y cuando hay una polimorbilidad, 1.5 por kilogramo de peso. Hablamos de los ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo omega 3, EPA y DHA, que inhiben el ácido araquidónico, pero que incluso son ácidos omega 3 que se encuentran en diferentes alimentos como el salmón, el atún, principalmente el aceite de olivo. Consumir este tipo de alimentos. Tomar en cuenta también que estos ácidos grasos omega 3, como el aguacate, el salmón, actúan principalmente disminuyendo la inflamación, disminuyendo la activación de este factor nuclear kappa B, que es el generador de la tormenta citoquímica, por medio de la activación de las endogenasas que habíamos hablado anteriormente. La disminución de JAK, que también se presenta principalmente en pacientes que tienen artritis reumatoide. Estamos corriendo actualmente un proyecto en pacientes con artritis reumatoide con inhibidores de JAK, con muy buenos resultados. Pero es importante tomar en cuenta que el COVID-19 altera todo este tipo de factores inmunometabólicos. El ácido ascórbico, la vitamina C, se recomienda principalmente como profiláctico, 1 gramo por diario. Si hay síntomas de resfriado común, también hay que aumentar la dosis. Es segura, no genera toxicidad. La vitamina A, principalmente contra infección, como profiláctico se recomiendan 5,000 unidades al día y como tratamiento 20,000 unidades al día. La vitamina D, que ha tenido mucho auge actualmente como antiviral, efecto antiviral, porque es inductora de defensinas, que reducen la replicación viral, reduce citoquinas proinflamatorias que también lesionan los pulmones, inflamación de los pulmones, incremento de citocinas, disminuye el incremento de las citocinas inflamatorias, y hay una correlación entre tiempos de alta incidencia de infección del tracto respiratorio y niveles bajos de vitamina D. Vamos a decir que el 80% de los pacientes con diabetes tienen niveles bajos de vitamina D. Y obviamente la deficiencia asociada con infecciones del tracto respiratorio es necesario, pues, tratarlo con vitamina D. La baja exposición al sol, por ejemplo, Estados Unidos tiene un 40% de déficit, no se asolean, no toman el sol como debe ser. Hay antecedentes, de acuerdo a la NIH, que menos de 10 a 29 nanogramos por mililitro se asocian principalmente a problemas de infección. Por lo tanto, es importante que para tener mayor resistencia viral se deben tener niveles de 38 o más nanogramos por mililitro. Cuando hay niveles bajos, se recomiendan 50,000 unidades por semana, menores de 20, y entre 20 y 30, 25,000 unidades por semana. Nosotros como endocrinólogos habíamos pugnado importantemente en dar dosis de este tipo,
pero hasta apenas hace algunos 2 años ya hay la presentación de 4,000 o de incluso 100,000 unidades por semana, por mes. El paciente tenía que ir a Estados Unidos a traer la vitamina D con este número de unidades, porque no teníamos aquí en el país. El estado óptimo para tener niveles normales es de 40 a 60 nanogramos de calcifediol, que equivale más o menos a una suplementación de 2,000 a 5,000 unidades por día. Entonces esto es fundamental. Y en pacientes con COVID-19 se recomienda hasta 10,000 unidades diarias durante un mes y posteriormente 5,000 unidades al día en los últimos meses o de por vida. La vitamina E no se recomienda darla sola porque puede generar más contraindicaciones que efectos. Entonces debe estar agrupada principalmente con otro tipo de vitaminas o ácidos grasos de cadena larga, como los omega 3. De los oligoelementos, el más importante es el zinc, porque tiene modulación de la inmunidad, modula la inmunidad antiviral y antibacteriana, regula la respuesta inflamatoria. Hay evidencia indirecta de reducción de la actividad del ACE2, que es el receptor donde se injerta el SARS-CoV-2, donde entra para generar todo el proceso inflamatorio que ya mencionamos. Tiene una actividad antiinflamatoria por inhibición de la señalización del factor nuclear kappa B, y hablamos que es el factor inicial de toda la cadena, de toda la tormenta citoquímica, de citocinas. El tratamiento aproximadamente debe ser entre 30 a 50 miligramos dosis oral diarias, como profilaxis 20 miligramos, y a tratamiento cuando está el virus presente hasta 150 miligramos por día. Tenemos otro antiinflamatorio muy bueno que es la astaxantina, que mejora principalmente todo este proceso inflamatorio porque es un excelente antioxidante y lo utilizan mucho los oftalmólogos para evitar el progreso del daño de retina, la retinopatía. Hace algunos 2 años nosotros tuvimos una reunión de nuevas moléculas en COFEPRIS, principalmente apoyando no la astaxantina, sino el fenofibrato, por el efecto PPAR gamma, y no nada más por disminuir triglicéridos, sino por disminuir la progresión de la retinopatía. Y está en el IPP como tal. Hay artículos que han mencionado, que han demostrado que este fármaco disminuye la progresión de daño microvascular, sobre todo en retina. ¿Qué datos de aplicación tenemos clínica? Pues aquí están, a grandes rasgos lo que hemos mencionado, y las dosis, tanto de proteínas, macronutrientes, lípidos, ácido ascórbico, vitamina A, colecalciferol y las dosis de 10,000 unidades diarias por mes y después 5,000. El calcio, al doble de la dosis administrada de magnesio, dosis de magnesio. Hay que mantener normal los niveles de hierro sérico, no hay que abusar del mismo porque podemos generar más daño. Y el zinc, 30 a 50 miligramos por día. Concluimos que el consumo de dieta occidental puede activar el sistema inmune innato y adaptativo, llevando a la población a un incremento de la severidad de la patología COVID-19 y su mortalidad, principalmente por activación de inflamación sistémica crónica y alteración de las defensas antivirales del huésped. Una alimentación saludable y adecuada debe ser prioridad, ya que se ha demostrado que una alimentación con enfoque terapéutico tiene capacidad de no solo promover lo anterior mencionado, sino de aminorar la evolución y posiblemente como profilaxis contra el COVID-19 e infecciones similares. Del abordaje farmacológico, tomar en cuenta que el virus SARS-CoV-2 se une con el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 para una invasión intracelular. Es importante tomar en cuenta esto, más que nada para poder evaluar el tratamiento idóneo para evitar que este SARS-CoV-2 se una a este receptor. Se ha postulado que el mecanismo de lesión pulmonar aguda durante la infección está mediada por este sistema renina-angiotensina, de tal forma que los inhibidores de angiotensina, inhibidores de la enzima pueden ser benéficos en el manejo de estos, sobre todo si son hipertensos. Anteriormente se decía que los inhibidores de la angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina 2 eran deleterios, pero ya se ha mostrado que no.
La disfunción del tejido adiposo es caracterizada por infiltración de macrófagos y esto da como resultado una inflamación subclínica, dando lugar a resistencia a la insulina y sus secuelas. El desequilibrio entre la secreción de adipoquinas antiinflamatorias, proinflamatorias y depósitos de grasa visceral torácica, como el epicardio y el mediastino, desempeñan un papel importante en la tormenta citocina en pacientes con SARS-CoV-2 grave. Los efectos de inhibición de los DPP4 pueden ser benéficos, ya que aumentan la secreción de GLP-1, que es factor parecido al glucagón, que esto mejora principalmente la sensibilidad de la insulina, el metabolo de la glucosa dentro del adipocito. La inhibición en la proliferación de células T y la secreción de citocinas proinflamatorias, como interleucina 6 e interleucina 10, también se suprime. En conclusión, podemos decir que podemos prevenir y controlar diabetes tipo 2 y fortalecer ese proceso antiinflamatorio contra COVID-19, manteniendo un balance energético, evaluando un buen aporte de nutrientes que no generen más daño como la dieta occidental, evitar agotar las células beta pancreáticas. Yo hablo con mis pacientes, evitar los verdujos del páncreas que generan principalmente aquellos alimentos con alto índice glucémico, no se diga el jugo de frutas, que es dañino, además característicamente desarrolla hígado graso, es muy común. Mantener la sensibilidad a la insulina en el metabolismo de la glucosa, almacenar el exceso de energía en grasa de forma segura, adipocitos o grasa magra sobre todo. Y otro dato interesante, la metformina es un buen fármaco, siempre y cuando el paciente no tenga mucho daño a órgano blanco. Está contraindicado aún sin COVID-19 en pacientes con falla renal, con un filtrado glomerular menor a 40, se debe de evitar el uso de metformina y más en pacientes con COVID-19 por el riesgo de acidosis láctica, que es muy común en estos pacientes que llegan ya muy alterados o muy descompensados. Por otro lado, se ha demostrado que la metformina mejora la insuficiencia cardíaca y es un excelente antiinflamatorio siempre y cuando se prescribe en pacientes que no tienen tanto daño, en la función renal principalmente, o están en un estado ya de disminución o de reserva pancreática alterada, o sea que requieren insulina para su control, que es muy común y es el tratamiento idóneo en los pacientes hospitalizados por COVID-19. Aquí en este caso estamos mencionando el aumento de la expresión de AC2, que es el receptor del SARS-CoV-2 en el tejido adiposo obeso y diabético. Este tejido disfuncional también muestra un aumento de la fibrosis y obviamente la transición de un adipocito a un miofibroblasto, muy parecido a lo que sucede con los alvéolos o con las células que se encuentran en el pulmón, que también son miofibroblastos, generando una fibrosis pulmonar idiopática y un síndrome de estrés respiratorio del adulto severo hasta la muerte. Veamos ahí cómo algunos fármacos pueden inhibir esta progresión, sobre todo aquellos que tienen efecto pipargama, como las glitazonas. Yo tengo muchos pacientes que han estado por muchos años con pioglitazona y no han generado complicaciones de tipo microvascular ni macrovascular renal. Resulta que estos fármacos no esperen que existan resultados a corto plazo, como lo hace la insulina, como lo hacen algunos análogos de GLP-1. El efecto molecular bioquímico de estos fármacos, de estas glitazonas o de esta pioglitazona, es a largo plazo y se nota inmediatamente cuando el paciente no tiene complicaciones micro y macrovasculares y está bien controlados sus niveles de glucosa. Entonces es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué puntos esenciales son cruciales para un manejo oportuno? Los receptores AC2 y DP4 son receptores de coronavirus.
que estos receptores controlan la inflamación y la fisiología cardiometabólica, se inhiben. El DPP4 es un receptor de MERS-CoV2, del MERS-CoV, pero no con un receptor de SARS-CoV-2. Los inhibidores de DPP4 pueden modificar significativamente la respuesta en sujetos humanos. Las hospitalizaciones por SARS-CoV-2 son más comunes en personas con diabetes y obesidad. La enfermedad aguda de SARS-CoV-2 requiere una reevaluación, principalmente de los medicamentos que se utilizan comúnmente en diabetes. Hemos dicho y siempre concluyo que no hay diabetes sino pacientes con diabetes, principalmente tomando en cuenta la historia natural, el grado de reserva pancreática, si hay obesidad y si hay otro tipo de complicaciones. Es muy importante tomar en cuenta la función renal, porque hay fármacos que están contraindicados en pacientes que tienen un filtrado glomerular por debajo de 30 o por 40, y que la insulina es la terapia hipoglucemiante de elección para las enfermedades hospitalarias relacionadas con el coronavirus agudo. Por lo tanto, tenemos dos pandemias en común que es necesario en la actualidad identificarlas y tratarlas adecuadamente. Y no esperar a que ya las complicaciones se presenten, sobre todo cuando el COVID-19 se incluye o se adentra principalmente en un paciente que ya tiene un proceso inflamatorio crónico, como es el síndrome metabólico, la obesidad, la hiperglucemia, ya lo mencioné anteriormente. Entonces, la obesidad es la precursora clínica principal que genera todo este tipo de eventos y hay que tratarla. Además de todos los aspectos que hemos mencionado referentes al COVID-19. Pero sí es importante tomar en cuenta esto para evitar no solamente la muerte por COVID-19, sino las complicaciones que puede generar la diabetes a mediano a largo plazo. Y le doy las gracias por su atención y haberme escuchado en esta ponencia. Y muchas gracias.